algunos temas de economía, ¿no? Vamos a empezar por definir, bueno, los integrantes somos Kiri Cruz, Talavera, Stephanie, Canchos, Chávez, Betsy, Fiorella, Valeria Ariana, Gustavo Salazar, Marlon Aldair, mi persona, González Acosta Diego Castillo, Lucía Castillo, Franco Leonardo y Guerrero Duarte Alejandro. Bueno, primero vamos a empezar a definir, como la economía es una ciencia social, vamos a definir qué es una ciencia, ¿no? La ciencia es una actividad intelectual y práctica realizada de estudios sistemáticos de los elementos del mundo. También se puede definir como cuerpo de conocimientos que se distinguen por su objeto de estudio. Como la ciencia es muy amplia, va a abarcar diferentes áreas, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener dos tipos de ciencia. Las ciencias formales, que es el conjunto de sistemas lógicos abstractos aplicados a objetos de estudio, y se compone de sistemas de signos, generando patrones de organización, y a su vez estas explican fenómenos, ¿no? Entre las disciplinas que encontramos en las ciencias formales van a estar la lógica, la matemática, la estadística y las ciencias computacionales. Por otro lado están las ciencias fácticas, en donde esta es todo lo contrario a las ciencias formales, ¿no? En que vamos a encontrar acá que se encarga del estudio de los fenómenos naturales y sociales. Por eso es que en las ciencias fácticas vamos a encontrar que se dividen en dos, en las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales, como su mismo nombre lo menciona, se encarga del estudio de la naturaleza y los fenómenos que ocurren en ella, dentro de ella. Acá encontramos la física, la química y la biología. Y las ciencias sociales, el principal objeto de estudio es el individuo y la sociedad y la relación que hay entre ellos. Acá encontramos la sociología, la filosofía, y lo que venimos a explicar hoy día, la economía. Entonces, ya podemos dar el concepto claro de economía. Que la economía es una ciencia social que se va a encargar de estudiar la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes y servicios producidos por una sociedad para satisfacer la necesidad que hay en la población, ¿no? Ahora, existe también lo que es el problema económico. ¿A qué se debe este problema económico? Las personas tenemos necesidades ilimitadas, es decir, día a día necesitamos pasajes, necesitamos transportes, necesitamos comida. Las necesidades de las personas son ilimitadas. Y a esto le sumamos los recursos económicos escasos, y esto pues nos da la necesidad de elegir mejores recursos o recursos más económicos para obtener un bienestar social. Yo soy Alex y les voy a hablar sobre los agentes económicos. Tal vez alguna vez lo hayan escuchado, pero también es algo muy relacionado a la vida diaria. Aquí vemos que son personas físicas o jurídicas. Una persona física es aquella que tiene deberes y derechos como ustedes, pero están presentes de forma física. En cambio, una persona jurídica también tiene derechos y deberes, pero no es necesario que esté como una persona física. Puede ser una empresa o otra entidad. Estas participan en la economía. Cabe mencionar que son muy importantes porque están presentes en todas las economías y son una de sus bases. Trabajan conjunta y sistemáticamente, es decir, que realizan los mismos procesos día tras día durante todos los ciclos. Están dados en los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Podemos ver que los tres agentes económicos, ¿no? Las familias, las empresas y también el Estado. Son los tres principales, pero actualmente algunas teorías mencionan a los bancos porque cada vez están teniendo más importancia en la economía. Hablando de las familias, son el colectivo de personas que toman decisiones respecto de su forma de consumir y su forma de trabajar o administrar. Como lo mencionó mi anterior compañero, nosotros podemos decidir en qué gastar nuestro dinero y también cómo lo podemos distribuir, ¿no? Dependiendo de nuestras prioridades y de nuestras necesidades.
actúan simultáneamente como productores y consumidores. Así como nosotros podemos consumir, también podemos producir. Tal vez alguno de sus papás tiene algún negocio o ofrece algún producto. Ahí nos estamos convirtiendo en productores también. Y también no es necesario el número de integrantes. Normalmente se conoce una familia como la nuclear, la de papá, mamá e hijos, pero también las familias pueden considerarse como una sola persona que puede tener autoconsumo. Hablando de las empresas, son las personas jurídicas, como ya lo mencioné, que tienen deberes y derechos, pero no es necesario que estén de forma física, y realizan las actividades económicas con independencia. Aglutinan los factores de producción que generan las familias con la finalidad de crear o aumentar el valor de los bienes y servicios. Es decir, lo que les da las familias, en este caso podría ser la mano de obra, los juntan para producir lo que ellos vayan a ofrecer en el mercado. Hablando del Estado, como ya sabemos, regula la economía mediante leyes y también fija los criterios para el cálculo de algunos bienes, de sus precios, y también para los servicios. Y con la recaudación tributaria a las empresas les exige bienes, y a las familias les exige la mano de obra, es decir, el trabajo. Y mediante los impuestos se autofinancian para poder hacer sus gestiones y poder trabajar de forma correcta. En la siguiente BBT podemos ver algunas cosas referentes al Estado y también a las familias y las empresas. Y cabe mencionar que cada agente económico es responsable, ya sea en mayor o menor medida, en la envergadura del estado final de la economía, es decir, de cómo está la economía en el país. Hablando del Estado, está conformado por instituciones públicas. Conocemos instituciones públicas que, según los servicios que nos ofrecen y que nosotros requerimos, ¿no? Las propias obras que vemos afuera y demás están hechas por el Estado. También oferta y demanda bienes y servicios. El Estado tiene algunas instituciones que nos ofertan bienes, pero también que demandan servicios a nosotros, la mano de obra o algunas acciones de servicio social. Interviene en el mercado de factores productivos. Este es el mercado en donde se ofrecen tierra, trabajo, actualmente también tecnología, conocimiento y la mano de obra. El mercado de impuestos, esto ya lo mencioné, para poder autogestionarse y autofinanciarse. Hablando de las familias y empresas, están un poco relacionados porque emplean los bienes producidos como los factores productivos. También pagan las rentas por emplear los bienes, se ofrecen productos entre sí y también se le ofrecen al Estado y buscan su sostenimiento balanceado mediante sus ingresos y sus gastos. Las empresas mediante sus finanzas y las familias mediante los saldos que dan los integrantes, ¿no? Eso ya lo mencioné un poco anteriormente, así que pasamos a la siguiente pregunta. Hablando de las relaciones, ya para culminar, podemos ver que las empresas y las familias pagan impuestos al Estado. Ahí hay una relación entre los tres agentes para que pueda funcionar correctamente. Ahora, las empresas también otorgan bienes y servicios a las familias, ya sea para comprar algún producto, alguna mesa, pero también les ofrecen servicios, como por ejemplo Uber, que te ofrece servicio de transporte. Ahora, las familias también le proporcionan mano de obra a las empresas, esto es cuando son contratadas y trabajan para ellas para producir sus bienes. Y el Estado le ofrece subvenciones, es decir, ayudas económicas para realizar un proyecto y también ayuda a las empresas, ¿no? Esto puede ser en alguna crisis, como lo hemos visto en la pandemia, que han ayudado a las empresas y a las familias para que puedan salir adelante. Y hablando de los bancos centrales, que es lo que había mencionado al inicio, algunos países controlan estas bancas y en otros países actúan de forma independiente. Y bueno, también han sido importantes, pero los principales tres factores son la familia, la empresa y el Estado. En el siguiente PPT, ese otro proceso que ya le va a explicar en el siguiente versión. Ya, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el proceso productivo. ¿Está bien? Vamos a hablar, del conjunto de etapas técnicas que sufre la materia para pasar a ser un bien o un servicio. ¿Está bien? Ahora primero vamos a hablar un poquito de todas las etapas que pasa dicha materia. Porque primero se le llama materia bruta. Por ejemplo, el árbol que ustedes ven, por ejemplo, en un bosque, etc. Luego pasa lo que es materia prima. Es decir, cuando ya lo talas y lo pasas a un tronco o a la leña. ¿Ok? Luego se pasa a hacer lo que se llama un insumo. Es decir, cuando ya le das una forma establecida a esa materia prima.
Por ejemplo, puede ser lo que vemos aquí, tablas de madera. ¿Ok? Luego pasamos a lo que es un bien final. Eso es lo que ya se pasa a vender en lo que pueden ser los mercados, en lo que pueden ser supermercados o distintas empresas. Ese bien final puede ser lo que puede, por ejemplo, una silla de madera, una mesa, una pizarra, etc. ¿Ok? Esos son los 4 estados que vamos a ver en el proceso productivo. ¿Ok? Ya, por favor. Ahora vamos a hablar de las etapas de dicho proceso productivo. Son 5. La primera, como vemos aquí, se llama la producción. Luego pasa lo que es la circulación. Luego viene la distribución, el consumo y por último la inversión, que hace que vuelva a ocurrir un nuevo proceso productivo. ¿Ok? Vamos a ver primero lo que es la producción. En esta etapa pasamos a una combinación de factores productivos y así se pasa de lo que es lo que ya dijimos, la materia bruta, a lo que puede ser un bien final. ¿Ok? Estos son todos los factores productivos que participan en el proceso productivo. ¿Ok? Se clasifican en 2, lo que son clásicos, que es la naturaleza, el trabajo y el capital, porque son los simples y los básicos que tienes que tener para hacer un proceso productivo. Y luego son los modernos, que se han ido creando a lo largo de la historia, como pueden ser las empresas y el Estado. Como podemos ver acá, primero viene la naturaleza. Se le dice que su característica es de que es el factor productivo pasivo, ya que a él le caen todo lo que son las acciones que realizan los trabajadores. ¿Ok? Y también es el condicionante, porque por ejemplo, si produces lo que son, no sé, por ejemplo, zanahorias, y la chacra no está, o el campo no está bien condicionada para producir lo que son zanahorias, no vas a poder producir nada. Y luego es el originario, porque aquí se parten lo que son los distintos bienes que vas a terminar produciendo y luego vendiendo en los mercados. ¿Ok? A lo que nos referimos con la retribución a la naturaleza es el pago que se le da por haber participado en dicho proceso productivo. Es decir, la renta o alquiler, que se te puede pagar por dejar que una empresa trabaje en tu misma tierra. ¿Ok? Luego viene lo que es el trabajo, es el activo, ya que tú trabajas encima de lo que es la naturaleza. Por eso le dice que es el pasivo. Y es el determinante, ya que eso es lo que hace que se produzca dicho bien. Y su retribución es lo que conocemos como salario, ¿ok? O también llamado ahorro. Luego viene lo que es el capital. Es la cantidad de dinero que tú vas a invertir en poder hacer tu proceso productivo. Ya que obviamente tienes que gastar en lo que son maquinarias, en lo que es salario a trabajadores, etc. Y luego vienen los modernos. Es la empresa y el Estado. La empresa se le dice que es el ente organizador, ya que él ve cuánto gasta en maquinarias, cuánto gasta en transporte, cuánto gasta en productos, etc. Y el Estado es el regulador, ya que pone lo que son los tributos e impuestos a distintos rubros de distintas empresas. Por eso la retribución del Estado es el tributo o también llamado impuesto. Y de la empresa es lo que es la ganancia, es lo que va a poder obtener gracias a las ventas que va a hacer de dicho bien que va a producir. Luego viene la segunda etapa que les dije, la circulación. ¿Qué pasa en la circulación? Se crean lo que son los mercados. ¿Por qué? Porque ya creamos el bien. Ahora, obviamente, donde lo produzco, mucha gente no va a tener acceso a eso. Entonces, ¿qué ocurre? El transporte de dicho bien a un lugar en el que las personas puedan acceder más fácil a ellos. Por eso decimos que gracias a la circulación permite la creación de los mercados. ¿Ok? Ahora hablemos de los 2 flujos que ocurren en lo que es la circulación. El flujo real, que se le llama así a lo que ya les dije, el transporte o el traslado de lo que son los bienes. Es decir, cuando de la zanahoria que estaba en el campo lo trasladas a lo que es el mercado, que por ejemplo está acá a la vuelta, ahí ves lo que es la circulación o el flujo real. Ahora, con flujo nominal que nos referimos, lo que es el traslado de los factores productivos. Otra vez, por ejemplo, el pago que ustedes dan para instalar. ¿Ok? La siguiente etapa sería lo que es la distribución. ¿Qué ocurre en la distribución? Ya quedamos que hay una ganancia por la venta de dichos productos. Ahora, en la distribución, ¿qué pasa? Dicha ganancia, el total, ves cómo dividirla al pago de todos los factores productivos, que es lo que vimos en el anterior. ¿Se acuerdan? El impuesto, la renta, el salario y la ganancia. Y la quinta etapa, que solamente es la inversión. ¿Qué pasa en la inversión? Lo que es una parte de tu ganancia total que tú guardas para, como les dije, volver a hacer otro proceso productivo. ¿Entienden? Ese es todo el proceso económico productivo. Es decir, primero vas lo que es la producción, luego vas a la circulación, luego la distribución, el consumo, que es lo que ustedes hacen, por ejemplo, ingerir un bien o utilizar un servicio, y por último, que les dije, la inversión. Esas son las 5 etapas. ¿Entendido? Ahora les doy la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, en toda la exposición de mis compañeros han escuchado bienes, servicios, pero se preguntan, ¿qué es un bien? Bueno, el bien son todas aquellas cosas o objetos que van a cumplir el rol de satisfacer una necesidad que nosotros tengamos, ya sea hambre, sueño, lo que sea, cualquier cosa que necesite nuestro cuerpo y nos pida, un bien va a cumplir ese rol de satisfacer esa necesidad, ¿no? Y los bienes se van a caracterizar por 2 cosas.
porque presentan valor de uso, es decir, tienen utilidad. Por ejemplo, un celular tiene, aparte de tener valor monetario, tiene un valor de uso. Me sirve para llamar, para contestar mensajes, para buscar información, para cualquier tipo que cosa que pueda ser utilizar el celular, tiene una función. Y existen dos tipos, los bienes libres y los bienes económicos. Vamos a hablar de los bienes libres. Los bienes libres otorgan una satisfacción, pero a través de la naturaleza. O sea, se encuentran en la naturaleza. Y estos bienes libres tienen la característica de ser abundantes. El aire, la radiación solar también es considerado un bien. Entonces están en abundancia, ¿no? Los minerales, la tierra, todo eso son bienes naturales. Tienen valor de uso. ¿Para qué nos sirve el aire? Para respirar, para vivir, porque si no respiramos nos morimos, obvio, ¿no? Entonces tienen valor de uso. Y no tienen valor de cambio, es decir, no tienen un precio en la actualidad. Tú no puedes ir, agarras, metes aire en una botella y dices, te vendo oxígeno. No se puede hacer eso, ¿no? Entonces no tienen un precio en la actualidad. Y no tienen propietario, es decir, por ejemplo, yo no se puede decir, soy dueño de este metro cuadrado de aire, así que no puedo respirar. O sea, no se puede. Entonces, y también existen bienes económicos que otorgan satisfacción al ser producidos por el ser humano mediante actividades económicas. Como mi compañera Valeria les mencionó, o sea, los bienes se van a producir a través de, valga la redundancia, un proceso productivo, mediante las actividades económicas. Y esos también tienen diferentes características a los bienes libres, que son escasos, es decir, no están en abundancia como los naturales, ¿no? Ya sea cualquier tipo de bien que tú produzcas. Por ejemplo, los minerales, puedes decir, en el mundo existen un montón de minerales, pero en un punto se van a acabar, o sea, no son ilimitados. Y tienen valor de uso. Esa es una característica en común que tienen con los bienes libres, que tienen valor de uso. Lo puedes utilizar para satisfacer tus necesidades, ¿no? ¿Tienen valor de cambio? Sí, porque un celular me cuesta un precio determinado, un cuaderno, un lapicero, una ropa, lo que sea, tiene un valor de cambio, ¿no? Y por último, tiene propietario. El propietario es el quien lo produce o el quien lo compra y después lo revende, entonces tienen diferentes propietarios y es una característica diferente a lo de los bienes libres. Bueno, los bienes se van a clasificar por diferentes criterios y son bastantes y son algo intuitivos y didácticos, ¿no? Por ejemplo, tienen los bienes que son según su naturaleza. Estos bienes van a ser los materiales o tangibles y los inmateriales e intangibles. Los materiales o tangibles son aquellos que poseen existencia física. Una carpeta, una pizarra, el árbol, cualquier cosa que tú puedas tocar, ver, sentir, son bienes tangibles, ¿no? Acá como ejemplo nos ponen, por ejemplo, un celular, un cuaderno, una laptop, etc., ¿no? Y los inmateriales o intangibles son aquellos que no poseen existencia física. Es decir, por ejemplo, cuando tú vas, digamos, a comer a un centro comercial, dices, ¿sabes qué? Se me antojó un KFC, voy a comer el KFC. No estás yendo a comer en sí el KFC, sino el pollo que ellos preparan, porque el KFC es la marca quien prepara esos pollos o lo que vendan, ¿no? Entonces, como ven acá, Nike, Coca-Cola, marcas, logos y derechos de autor son considerados bienes intangibles, porque tú no puedes agarrar y decir, estoy agarrando el KFC, porque no estás agarrando el KFC, estás agarrando un pollo rostizado o lo que estés agarrando. Y también se clasifica según su utilidad. Tienes los bienes intermedios y los bienes finales. Bueno, en los bienes intermedios son aquellos que todavía pueden ser transformados, es decir, vas a una carpintería y encuentras un pedazo de madera, ¿no? Y el carpintero te puede decir, este es un bien intermedio. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar esta madera y convertirlo en una silla, convertirlo en una mesa, en un ropero, en lo que sea, ¿no? Y ahí tienes más ejemplos, como la harina, que puede ser convertida en pan, en cualquier cosa que sea un derivado de la harina, ¿no? El cuero, que llega a ser un zapato, una mochila, una correa, y la tela, ¿no? Ropa. Y como bienes finales tenemos aquellos que están listos para ser utilizados. Por ejemplo, no sé, un cuaderno, el mismo pan que se produce con el cuero, un polo, una silla que se produce con la misma madera, o sea, ya vas a utilizarlo. Es decir, a la silla lo utilizas para sentarte y ya está. No vas a agarrar esa silla, la vas a romper y vas a decir, voy a hacer una mesa con esta silla que he roto. Entonces, no se puede, ¿no? Siguiente. Bueno, más clasificaciones. Acá tenemos según su duración.
Hay bienes que son fungibles o no duraderos, que son aquellos que se acaban en el primer uso. Y los no fungibles o duraderos, que son aquellos que se consumen varias veces. Entre los no fungibles o no duraderos tenemos, por ejemplo, los platos descartables, cucharas descartables, que son para eso, ¿no? Utilizarlo una vez y lo boto y ya está. No se vuelven a reusar. El fósforo, tú sacas de la cajita de fósforo, lo utilizas y lo botas. No lo utilizas para nada más. El cigarro también, y así más cosas, ¿no? Y no fungibles y no duraderos tenemos, por ejemplo, los electrodomésticos, que te duran años. La tele lo prendes una y otra vez, lo utilizas, tu laptop, tu celular, se va desgastando con el tiempo, pero lo utilizas varias veces. Una casa es lo mismo y más bienes así, ¿no? Como otra clasificación tenemos según su destino. Hay bienes de consumo y de capital. En los de consumo encontramos aquellos que satisfacen una necesidad de forma directa. Es decir, estos son adquiridos por las familias, como una manzana para satisfacer el hambre, una chompa para satisfacer frío, no sé, tal vez para satisfacer tu necesidad de verte bien, no sé. Una mesa tiene muchos usos, ¿no? Para estudiar, para escribir, para comer. Satisfacen una necesidad de manera directa, ¿no? Y los bienes de capital, que son aquellos que son utilizados para la creación de otros bienes y servicios. Entre ellos tenemos, por ejemplo, de manera más general son utilizados por las empresas, ya que los bienes de consumo son adquiridos por las familias, ¿no? Esa es un poco la diferencia, aunque una familia también puede tener un bien de capital, o sea, no es algo exclusivo de las empresas, ¿no? Entre ellos tenemos una maquinaria, puede ser para excavar, para taladrar, para construir una casa, entonces son utilizados para realizar otros bienes o ofrecer servicios. También se clasifican según su aspecto jurídico. Tenemos los bienes muebles e inmuebles. En los bienes muebles son aquellos que están comprendidos en un artículo que no se van a acordar del Código Civil, y estos pueden ser, ¿no? Vehículos terrestres, derechos de propiedad intelectual, como hemos visto, ¿no? Acciones, y también tiene la característica de que pueden llevarse de un lugar a otro. Esta es una característica que se nota más entre un bien mueble y un bien inmueble, ¿no? Ya que pueden ser transportados de un lugar a otro. Un carro puede ser transportado de un lugar a otro, una mesa, un pomo, un lapicero, un ventilador, lo que sea que hay a nuestro alrededor, parece que se puede, excepto la casa. Por ejemplo, la casa es un bien inmueble. Tú no puedes agarrar tu casa y decir, ¿sabes qué? Lo voy a mover más allá porque no quiero vivir en este lado, ¿no? O un terreno, tú puedes decir, ¿sabes qué? No me gusta mi terreno donde me queda, lo voy a mover allá en la esquina al lado de mi vecina que me gusta, me voy a mover al costado, no se puede, ¿no? Entonces, esos son los bienes inmuebles. También hay bienes según su ingreso. Tenemos los bienes normales y los bienes inferiores. En los bienes normales tenemos aquellos que ante un incremento del ingreso se incrementa su demanda y viceversa. Es decir, que al incrementar la demanda de uno, incrementa la demanda de otro. Perdón, no. Es que al incrementar tu ingreso, por ejemplo, el salario que percibe tu padre o si tú trabajas, el salario que te dan a ti, al incrementar eso va a incrementar tu consumo de este bien. O sea, ropa nueva, no sé, viste tal vez un celular que te gusta, ahorraste tu plata, lo consumiste. Bienes que literalmente cuando tú tienes más dinero consumes. Y los bienes inferiores son aquellos que cuando incrementa tu ingreso disminuye el consumo de esos bienes. ¿Por qué? Porque son considerados bienes para, digamos así de esta manera fea, para personas que no tienen un ingreso muy alto como el que perciben otros, ¿no? Por ejemplo, ropa usada. Hay gente que utiliza ropa usada y que no tiene el ingreso suficiente como para comprarse una ropa nueva, ¿no? Y también la menudencia de pollo, que muchas veces es comprada por las personas que tienen un bajo ingreso o perciben un bajo ingreso porque no les alcanza para más. Y así con más productos, ¿no? También existen bienes según su relación entre sí. Hay bienes complementarios o conexos y bienes sustitutos o sucedáneos. Cuando hablamos de bienes complementarios o conexos, son aquellos bienes diferentes que juntos satisfacen una misma necesidad. Un gran ejemplo de esto es, tú te compras un celular, también tienes que comprar tu chip, ¿no? Porque ¿para qué te va a servir el celular? Solamente, bueno, para ver videos, no sé, dejarte una aplicación, pero el celular también lo utilizas para llamar, para contactarte con personas, ¿no? Entonces necesitas comprar un chip. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos dos bienes van a satisfacer una misma necesidad.
Y lo mismo ocurre, ¿no? Con la escoba y el recogedor. Tú no agarras la escoba, barres, pues, lo puedes recoger con tu mano, pero normalmente se recoge, se lo pone en el recogedor y con eso, ¿no? O el pan y la mantequilla, el pan y la mermelada satisfacen una misma necesidad como es el hambre, ¿no? Y los bienes sustitutos y sucedáneos son bienes diferentes que compiten entre sí. Es decir, que si consumes uno, ya no consumes el otro. Por ejemplo, tienes el pollo pescado. Digamos, te alcanza tu dinero para comprar pollo, compras pollo, satisfaces tu necesidad de hambre, o si no el pescado, uno de dos, no puedes hacerlo dos. O el té o el café, y así más bienes existentes, ¿no? Bueno, hay bienes que según su relación en el comercio exterior son transables y no transables. En los transables tenemos aquellos bienes y servicios que se pueden exportar o importar. Cualquier tipo de producto que se pueda traer al país o llevar fuera del país, ¿no? Zapatillas, datos en general. No transables son aquellos bienes y servicios que se producen dentro de una economía, pero no se pueden exportar o importar. Y solo pueden consumirse en la economía en la que se producen. Es decir, si acá en el Perú producen un determinado producto, el cual no lo podemos llevar al extranjero, entonces es considerado un bien no transable. Y entre ellos está, por ejemplo, tú preparas acá un rico ceviche a lo peruano, un plato clásico, tú no dices, acá voy a exportar este ceviche, lo empaco y lo envío, ¿no? Entonces no es algo que se puede transar, entonces es un plato de comida. Un corte de cabello, como dice ahí, ¿sabes qué? Un corte de cabello y mi cabeza exporta al extranjero, no se puede, no se puede. Sí, bueno, y por último yo le voy a explicar sobre los servicios. Los servicios son las diferentes actividades económicas que el hombre realiza a través de las cuales se satisfacen necesidades de las terceras personas. Es decir, que en una actividad económica el hombre va a realizar una serie de actividades con la cual va a ofrecer diferentes servicios o bienes que hemos hablado. En este caso son servicios. Y estas personas son clientes. Yo cuando voy a comer a un restaurante soy un cliente, cuando voy a una tienda soy un cliente, cuando vengo al colegio soy un cliente también. Se consume y tiene las características de que se consumen al mismo tiempo en el que se produce. No pueden almacenarse, son inmateriales e intangibles, su prestación requiere de uso de bienes, se clasifican según lo que brinda, o sea, quien lo brinda, quien lo produce, o según a quién se le brinda, quién es el que consume, ¿no? Por ejemplo, cuando se refiere y te dice que se consume en el mismo tiempo en el que se produce, es, digamos, vas a tomar tu desayuno, la señora te prepara tu pan, tu quinoa, y te lo da al mismo tiempo y lo consumes en ese instante, ¿no? Igual, cuando vas a un restaurante es lo mismo, ¿no? No pueden almacenarse los servicios. Por ejemplo, cuando estás utilizando el servicio de educación en el colegio, tú no vas a almacenar tu educación, vas a decir, ¿sabes qué? Voy a almacenar toda mi educación en un lugar y lo voy a poner ahí, ¿no? No se puede. Son inmateriales e intangibles. La educación es un servicio, o sea, es todo a nuestro alrededor, pero no es que, digamos, yo estoy viendo la educación, está ya sentada, no se puede ver eso. ¿Okay? Y su prestación requiere del uso de bienes, como ya les hablé, ¿no? El servicio de educación requiere de una pizarra, de un salón, de una casa, de un plumón, ¿no? Y de personas también. El profesor también está ofreciendo un servicio, ¿no? Que es la educación. Y se clasifican en dos, según quién lo brinda y según para quién se le brinda. Y según quién lo brinda tenemos el privado, que son generados por agentes externos al Estado, no una empresa privada, cualquier tipo de empresa privada, y el público, que es generado por el Estado, ¿no? Por ejemplo, en un colegio nacional, la educación es brindada por el Estado, entonces eso vendría a ser un servicio público. Y se clasifica también por según para quién se le brinda, ya sea de manera individual o de manera colectiva. En la manera individual tenemos que es generado para un solo consumidor, es decir, a ver, no sé, tu celular te lo compras para ti, no para que lo utilicen 10, 20 personas. Y el colectivo generado para ver a los consumidores a la vez. Por ejemplo, el servicio de recreamiento, no sé, de cine, por ejemplo. Te ofrecen una película, pero tú no entras tú solo, entran un montón de personas contigo, entonces se le ofrece de manera colectiva, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso sería todo por parte de nuestra exposición. Aún sigue más dinámicas que queremos hacer y espero les haya gustado y hayan prestado atención porque también vamos a realizar unas pequeñas preguntas y tenemos unos pequeños detalles para ustedes quienes lo hagan de manera correcta, ¿no?
A ver. Sí. Yo les expliqué el proceso productivo y les dije que son 5 etapas. Les dije que era producción, circulación, distribución, consumo e inversión. ¿En qué etapa se crean los mercados? Circulación. Perfecto. Ropa gratis. Ya, mencioné que los bienes se clasifican en dos, ¿no? Bienes libres y bienes económicos. En este caso la pregunta va referida a bienes libres. Y te dice que de lo mencionado no es un ejemplo de bien libre. Después de mencionar las opciones, me van a decir cuál de todas las que he dicho no es un bien libre. ¿Está bien? Tenemos como A, el calor solar; B, los vientos; D, los inventos; C, los peces del mar. Los inventos. Oye, que salen los mujeres, puro hombre. Ya pesar. Lo están dejando todo. Mauricio, se lo compra Alonso. Ya, cuando vas al cine, ¿el cine es un bien o un servicio? Un servicio. Yo les dije no que no ahorita se lo puedo. Un servicio colectivo. El idioma, pues el idioma no se lo grita servicio. Alonso. Qué bonito. Mauricio, pero quieres regalarte las Oye chicos, vamos a regalar un tomatón. ¿En qué es rosado? Nada más va a ser para la chica. Yo soy Ya, ok, Pero recuerda que primero se tiene que levantar la mano y se tiene que decir la respuesta después de que te den En la palabra. ¿Ok? Ya. ya, como hoy día hemos hablado de la economía, acerca de la ciencia, ¿en qué tipo de ciencia pertenece la economía? ¿La práctica o la formal? ¿La fábrica? ¿Estás seguro? Una fase. De ahí que el inicio de la exposición. Sabemos que los agentes económicos son personas jurídicas o físicas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una persona física y una jurídica? Ahí La jurídica no es necesario que sea una persona y la física sí es necesario. sí.
uso un camión para llevar mis hijos de la chacra al mercado, ¿qué tipo de bienes según se decide? ¿De consumo o de capital? De capital. A ver. Según su aspecto jurídico, ¿mi casa qué tipo de bienes? Inmueble. ¿Va? Ya. Para la última pregunta, un aviso. Ya sabemos que... Va a ser la última mochila sorteada. Sí, es el último regalo. Por eso no hablen porque nos la llevamos. Así que... Ya. ¿Cuál es la relación? Es decir, ¿qué le otorga la familia a la empresa y qué le otorga la empresa a la familia? No, pero tiene. La empresa le da mano de obra y la empresa Pero en la familia, la empresa. No sabe. ¿Qué? ¡Lo vio! Chicos, hay más premios, pero les vamos a repartir una pequeña premita.
Ten, hijito, toma un llaverito. ¿Vas a sobrar lápiz? ¿Vas a sobrar lápiz? No, a mí. Ya, para el primero que No, el que tenga más buena. El primero Porque si no me dejan locos. Ya vamos a poner un tiempo. Chicos, avisen cuando termina su prueba o si tienen alguna pregunta. Sí, por favor, pongan su nombre y avisen si tienen alguna pregunta o si ya acabaron, por favor. ¿Quién es John Cabrera?
Pero creo que sí, sí, Creo ¿verdad? que sí, ¿ah? Ahí con 18. Es la sexta. No, pero hay otra. Esta de acá también. Ah, perfecto. Porque acá hay Ah, ya me esto lo registrado. Por lo menos 16 años. Este 16. ¿Este cuál es el de? Ya, con PPA. Luego también empieza Chicos, rápido porque ya va a estar el cambio de hora también. Rápido, por favor. 2, 3. Este lo pago. No, era la novena. Es la... A ver, miren, me van a leer así. Ayuda. 5, 6, 7, 8. No me cuenta la web. ¿Cuánto tiene? Gabriel Pinedo. Kimberly.
examen estaba en blanco. No me tomes foto, por favor, tiene que tener permiso de Mauricio. ¿Mauricio? Mauricio 20. Vale, examen está Mauricio. Ay, me asusté. Me asusté. ¿Cuánto te 16? A mí. José Luis. José Luis. ¿Quién es José Luis? Feliz Halloween. No, Oye, préstame tu librito. Esa, mira. Y marcaste Salazar. Mentira, yo no marqué Salazar. ya chicos, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias